Hola, hola a todos, bienvenidos a este canal que se llama Fobilec, donde te doy ideas de accesorios y te las enseño paso a paso. Hoy les traigo este diseño súper bonito combinando el nudo plano de tejido de macramé con cristales para crear flores llenas de brillo y darle un toque muy especial a esta pulsera. Como siempre los invito a que se suscriban al canal, que estén súper pendientes, cada semana subo video nuevo, activen la campanita y no siendo más, empecemos. Tomo una hebra de hilo chino de 50 centímetros y en uno de los extremos voy a realizar un nudo franciscano. Con ayuda de un trozo de pitillo o popote voy a ubicarlo sobre el hilo de esta manera y voy a empezar a dar vueltas más o menos enrollándolo de 5 a 6 veces. Cuando haya terminado de dar todas las vueltas voy a tomar el trozo de hilo y lo voy a introducir por el interior del pitillo. Lo voy a ir alando y luego retiro este y empiezo a alar de ambos lados para que el nudo nos quede bien apretado. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. En el otro extremo del hilo voy a quemar y a afilarla con ayuda del encendedor e introducir esta piedra de cristal que voy a unir junto al nudo que acabé de hacer. La idea es darle un acabado más bonito a la pulsera. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros, lo voy a fijar a una superficie plana para iniciar el tejido. Tomo una hebra de hilo chino de 120 centímetros con la cual voy a realizar el tejido y le voy a quemar y afilar ambos extremos para que sea más fácil insertar las cuentas. La paso por debajo de los hilos que ya tengo fijados a la superficie plana y la llevo hasta el centro. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo del centro formando esta especie de D. Luego el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos donde está esta especie de cruz. Lo voy a sacar por el bucle que se forma aquí, halo y aprieto. Aquí quedaría el primer nudo. Realizo lo mismo hacia la izquierda, tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del hilo del centro y el de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la cruz que se forma donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Aquí quedaría formado el primer nudo plano. Y voy a continuar realizando así el tejido, uno a la derecha y uno a la izquierda para ir haciendo los nudos completos. Aquí ya terminé de tejer la primera parte, más o menos tiene una medida de 4.5 centímetros y a partir de aquí voy a empezar a hacer la primera flor. Para hacer las tres flores voy a usar en total 18 cristales de color blanco y 3 en color amarillo y ambos cristales son de 4 milímetros cada uno. Tomo el hilo del centro y voy a insertar para cada flor una piedra blanca que serían los pétalos, una amarilla que sería el centro de la flor y nuevamente una de color blanco. Y como son 3 flores voy a realizar lo mismo 3 veces. Cuando ya haya insertado todas las piedras voy a tomar ese hilo nuevamente y lo voy a fijar a la superficie plana. Y en cada uno de los hilos de los lados voy a insertar 2 cristales de color blanco. Voy a dejar en el hilo del centro solo los cristales de la primera flor y con los dedos poco a poco le voy a ir dando forma ubicando las piedras correctamente. Ahora voy a tomar el hilo de la derecha e iniciar el tejido que ya les expliqué anteriormente. La idea es realizar 2 nudos planos completos para separar entre flor y flor. Y con el primer tejido poco a poco con los dedos voy a ubicar las piedras para que la flor quede bien.
Aquí ya completé los 2 nudos planos y ahora voy a continuar realizando la siguiente flor. El procedimiento es el mismo. Estas pulseras quedan súper bonitas, puedes hacerlas para ti o si estás emprendiendo en bisutería puedes armar juegos combinando pulseras de otros estilos y venderlas, ya que así gustan mucho. Aquí ya terminé todas las flores, ahora voy a continuar realizando el mismo tejido, más o menos los 4.5 centímetros. Habiendo terminado ya la pulsera, voy a cortar el hilo excedente, voy a quemarlo y a pegar sobre el mismo tejido. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. En la cajita de información del video te dejo los links para que vayas y te unas a mi comunidad en redes sociales, por allá te estaré esperando. Y para cerrar la pulsera voy a hacer un nudo franciscano. Voy a entrecruzar los hilos de la pulsera, pongo un popote o pitillo, una hebra de hilo de 20 centímetros y voy a empezar a enrollarlo de esta manera aproximadamente de 5 a 6 vueltas completas. Cuando termine de dar las vueltas completas voy a tomar esta punta del hilo, la introduzco por el pitillo, lo saco, halo ambos extremos del hilo y aprieto. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y así quedaría entonces la pulsera de flores. Mira, queda súper bonita, tú puedes elegir el color que quieras para hacerla y te invito como siempre a que te suscribas al canal, actives la campanita y que por supuesto le des un like a este video. Gracias por ver, por acá te comparto otros videos más, nos vemos en uno próximo, chao chao.